caso del gobierno federal no combate, ¿no? Porque ese es un tema que ahí me parece que ha fallado desafortunadamente al gobierno federal. Ha habido un gran vacío, una gran desidia, indiferencia respecto al gobierno federal. Por eso lo titulo así. Porque ahora sí, señor presidente, ese es el nombre del artículo. Prácticamente todo el país se estremeció, literalmente. El pasado viernes 26 de junio, por la mañana, cuando se informó que el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que, después se supo, mató a 3 personas y habría sido perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Como era de esperarse, los adversarios políticos del presidente López Obrador aprovecharon para acusarlo otra vez de mostrarse débil, consecuente ante el crimen organizado, ya que mientras sus antecesores atrapaban a cualquier pelagatos y lo presumían hasta el cansancio como el Z2500, supuesto cabecilla del más importante grupo delictivo del momento en aquel entonces, López Obrador ha trivializado el tema de la inseguridad. Eso de acusar a los narcos con sus mamás o de darles abrazos en lugar de balazos, y reconoció haber ordenado la liberación del hijo de el Chapo Guzmán en Sinaloa, de Ovidio Guzmán. Pero el ataque contra García Harfuch demostró, entre otras cosas, que para pacificar al país no bastan las giras presidenciales, la terapia de abrazos ni no balazos, y tampoco culpar a los gobiernos anteriores del desastre que desde hace años es en México, es México en materia de delincuencia organizada, aunque directamente, efectivamente, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hayan dejado pudrir al país en este rubro. Es decir, efectivamente tiene razón el presidente cuando señala que a él le dejaron un país deshecho. Eso es una realidad, eso es una verdad que no podemos soslayar. Sin embargo, el presidente ahora es él y a él le toca combatir efectivamente al crimen organizado. Además, se demostró que en el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, otra cosa que se demostró fue la vulnerabilidad de todos los actores, debido a que ocurrió en la propia Ciudad de México, y la víctima es uno de los más representativos e importantes colaboradoras de Claudia Sheinbaum. Precisamente es el encargado del rubro de seguridad pública. Esto implica que la guerra contra el narco, o la guerra del narco en su contra, tal vez le llegó al propio presidente. Sin el exhibicionismo y histrionismo hipócritas e inútiles de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que sumieron al país en una guerra sangrienta e inútil sin que haya, ni por mucho, logrado menguar a la delincuencia organizada, pero sí es necesario que López Obrador asuma por fin como prioridad el rubro de seguridad pública. Es urgente que el presidente y sus secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, Olga Sánchez y Alfonso Durazo respectivamente, emprendan un combate decidido e inequívoco a la delincuencia organizada. El ataque a Omar García se hizo en la propia ciudad que gobernó López Obrador como jefe de gobierno, válgase la redundancia, y contra una de las pocas gobernadoras a las que López Obrador se ha apoyado, que es Claudia Sheinbaum. No es lo mismo para el presidente ordenar la liberación del hijo de un capo en Sinaloa, conocer la ejecución de un juez en Colima, o enterarse de la masacre contra una familia completa en Chihuahua, o ayer enterarse de la matazón impresionante en Guanajuato. Que a lo mejor esos hechos le parecen al presidente, lejanos, le parecen a López Obrador como etéreos, como que poco importantes para él. A un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la ciudad donde él vive y donde radican los poderes de la República. Ahí fue donde se intentó liquidar a un alto funcionario del rubro de seguridad pública. Esperemos que ahora sí el gobierno federal demuestre un interés real por combatir la delincuencia organizada por fin, y también comenzar a recuperar los espacios públicos perdidos y la tranquilidad de la gente, no solo en la capital del país, sino en todos los estados, porque hasta ahora pareciera que únicamente algunos gobernadores estatales, como lo ha hecho Miguel Barroso en Puebla, sí se esfuerzan por abatir
a los delincuentes, sobre todo a los de elevado nivel. Este sería mi comentario, Pepe. Esperemos que ahora sí se asuma como prioridad del Estado el combate a la delincuencia organizada y no precisamente con abrazos, ¿no? Así es, y fíjate que ya que comentas el tema del atentado de ayer contra 24 personas que se encontraban en un anexo ahí en esta parte de la República Mexicana, pues ahí la gente también, mi querido Roberto, se pone a pensar, ¿por qué no se actúa con tanta rapidez como se actuó en el caso del atentado del secretario de Seguridad Ciudadana? Efectivamente, realmente es muy triste. Qué bueno que se actuó bien, rápido, con eficiencia en el asunto de Omar García, qué bueno. Pero ¿por qué en otros casos, por ejemplo, el del juez en Colima, el juez federal, aunque ya hay dos personas presas, ya hay 2 personas identificadas, el caso de Chihuahua, la matanza de ayer, y algo que te quiero comentar, sí. A ti y a tu auditorio, ¿no se han fijado que los panistas, que todo lo critican, que todo lo cuestionan, que están de cara a la elección del año 2021 y que les vale madres la pandemia y que están tratando sí, claro, de recoger votos, de cachar votos, no han hablado de seguridad? Porque finalmente Guanajuato es el estado más podrido del país en materia de seguridad. Guanajuato, y Guanajuato lleva décadas gobernado por el PAN. Entonces, bueno, esto quiere decir que la inseguridad, la delincuencia organizada, no es tema de partidos, no es tema de colores, claro, no es un tema político, tampoco es de abrazos y no de balazos, es un tema de que deberían ponerse a trabajar los gobiernos estatales, el federal y los municipales, porque lo de ayer fue brutal, ¿no? Y también me llama mucho la atención el silencio del presidente ante la matanza de 24 personas en Irapuato. Que fueran quien fueran, pues son seres humanos, ¿eh? Así es. Efectivamente, todo esto es un desafío al Estado. El atentado contra Omar García Harfuch, la matazón de ayer, ¿no? En un centro de rehabilitación juvenil, son brutales, ¿no? Claro. Son brutales. Y otra cosa, yo me pregunto si no es tiempo ya de que, en lugar de estar celebrando cuestiones electorales como el 1 de julio, ¿no? Si no debería el presidente ya cambiar a su aparato de seguridad pública, tanto a Olga Sánchez como a Alfonso Durazo, porque yo no veo que sirvan de nada. Yo hasta ahora no he visto que Alfonso Durazo apoye al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en temas de seguridad, que done patrullas, recursos para equipo, que cursos, chalecos antibalas. No he visto a Alfonso Durazo en ningún estado, no ahora, sino también antes de la pandemia. No he visto a Olga Sánchez en ningún estado, no le he visto trabajando en la gobernabilidad. Claro, la inseguridad genera ingobernabilidad. Entonces, yo pregunto si no es hora ya de que a 2 años de que se ganó la elección, pues ya se pongan a gobernar en una prioridad que a lo mejor para el presidente no lo es, la inseguridad, a lo mejor para él no lo es, pero para 120 millones de mexicanos sí lo es. Entonces ya debería, además de la 4T, la nueva normalidad, pues asumirse como prioridad la seguridad, y no solo en la capital del país, que es donde él vive y vive su familia, ¿no? Claro, sino en toda la República. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Roberto. Pues nos están, como dijo alguien, ¿no? Desde Felipe Calderón, desde Peña Nieto, desde Vicente Fox, desde ellos, pues nos están matando, ¿no? Entonces, y se están echando la bolita unos a los otros. Se echan la bola, mi querido Roberto. Exacto. ¿No? Y ya basta, nosotros no tenemos el apoyo de guaruras ni de nadie, somos vulnerables todos. O sea, tú nada más imagínate el papá, la mamá, de quien ayer fue a una reunión del Centro de Rehabilitación Juvenil. Sí, caray. Y de pronto le dice que su hijo fue ejecutado, ¿no? Sí. Imagínate el dolor, imagínate la contradicción, imagínate la rabia. Claro. Entonces, yo sí creo que ya es tiempo de que, más allá de celebrar el triunfo, muy bien ganado, muy bien legitimado, que debió ser en el 2006, si Calderón, Vicente Fox
y el IFE de aquel tiempo no hubieran cometido un asqueroso fraude electoral en el 2006. Bueno, pero ya está en el poder, ya es el presidente, ya necesitamos respuestas y necesitamos soluciones a un país que efectivamente está afectado mucho por la pandemia, pero que antes de la pandemia y después de la pandemia padece demasiado por la delincuencia organizada. Oye, mi querido Roberto, y ya que mencionas el atentado de ayer donde mueren 24 personas, también hay que decirlo, en el atentado del secretario Omar García, dime quién se acuerda de la mujer que lamentablemente perdió la vida por el fuego cruzado y que tuvieron la osadía, porque lo llamo de manera decente, la osadía de entregarle 70,000 pesos, de los cuales 60,000 pesos se le fueron en los gastos del funeral a los familiares de esta mujer trabajadora que salía desde muy temprano desde su comunidad para ir a ganarse pues el ingreso de cada día. ¿Quién habla de esa mujer y de esos familiares y de esos dos pequeños que se quedaron en la orfandad con 10,000 pesos, como si con 10,000 pesos de los 70 que les dieron les alcanzara para recuperar la vida de su mamá, de una mujer trabajadora? Porque no hay recurso que subsane. Mencionó al día siguiente, y el presidente sí señaló, sí dio como la remembranza de la señora, ¿no? Pero coincido contigo, qué grave que el DIF nacional o la Secretaría de Desarrollo Social o la propia Presidencia de la República no hayan cubierto todos los gastos de ello. Es más, qué grave que los diputados y senadores estén tan ansiosos de dinero, queriendo multar a todo empresario y pagas impuestos por esto y pagas impuestos por el otro y ven facturas, vas a 20 años de cárcel, y no se hayan puesto a legislar, a analizar una ley para favorecer a las familias de las víctimas de estos delitos, fíjate, porque lo mínimo que tenían que haber hecho sería pagar el Estado, el funeral de esta señora que fue una víctima, estar en el momento y en el lugar equivocados. Es lo mínimo. ¿Dónde está el DIF nacional? Efectivamente no se ha visto, no ha hecho nada. El DIF nacional, como el delegado de desarrollo, del superdelegado en Puebla, Rodrigo Abdala, son entelequias, solamente cobran y no sirven de nada. Pero no sería bueno, por ejemplo, que de lo que se confisca al narco, de las propiedades, coches, viviendas, todo ello, una parte fuera para crear un fondo a favor de las víctimas de los delitos? Pues sí, y que nada tienen que ver en el tema de las confrontaciones entre policías y ladrones, ¿no? Y lamentablemente se atraviesan. A ella no le dieron balazos sí. Pues sí, balazos sí. Creo que hay mucho, mientras varios gobiernos, especialmente Puebla, sí está abordando con seriedad el tema de la seguridad, y lo digo porque es una realidad. Los anteriores gobiernos los soslayaron, dejaron crecer al narco, a la delincuencia organizada, y bueno, pues por eso tenemos la problemática que hoy. Pero el gobierno de Puebla está solo. El gobierno federal ha tenido una actitud muy dubitativa, promovida por el propio presidente de la República, porque el propio presidente de la República pues como que lo soslaya, ¿no? Como que dice, no importa, no pasa nada. Si dicen miles de muertos, no, yo tengo otros datos, yo tengo otras cifras, ¿no? Entonces, no solamente hubo una masacre en Guanajuato, ha habido masacres en Veracruz, la que ya mencioné en Chihuahua. No, vaya, es brutal, y es brutal el silencio de la Presidencia de la República, de Alfonso Durazo y de Olga Sánchez, ¿no? Sí, muy grave que se minimice el tema, porque a mí sí me importa, ¿no? Digo, no soy anti-4T, y a mí sí me importa mucho la seguridad. Y es ahí cuando te preguntas de dónde sacan que el 69% de los mexicanos aprueban una gestión tan llena de claros oscuros, mi querido Roberto. Fíjate que ahí yo sigo a Roy Campos en mi Mitofsky, lleva el presidente 3 o 4 días subiendo, él le da entre el 47 y el 48%. Me parece que ahí más bien hay un tema interesante.
sí tiene una buena aprobación, todavía, sí la tiene. Yo lo atribuyo a dos motivos. La primera, a él, no a su presidencia, no a su gobierno, lo aprueban a él, a su figura, a su personalidad, a un hombre que finalmente llegó después de 18 años, claro, y que finalmente sí le crees que sea honesto, y sí le crees que él sea honesto. No es honesto a Manuel Bartlett, no es honesto a Ana Gabriela Guevara. Tendría muchas dudas de Olga Sánchez, ¿no? Pero todas las dudas del mundo, del propio Durazo. Pero de López Obrador yo sí le creo que sea honesto. Y otra cosa, mi querido Pepe, porque el Morena cae, ¿no? Morena sigue arriba, pero cae. Pero el PRI y el PAN no crecen. El PRI y el PAN están verdaderamente en el hoyo, porque aparte están en lo electoral. Tú dime qué ha hecho Genoveva Huerta contra la pandemia. No ha movido un dedo. Ya no digamos el PRI, ¿no? El desaparecidísimo PRI. No han regalado, no han donado equipo, no han regalado cubrebocas, se la pasan criticando, se la pasan en lo electorero. Entonces la gente, yo lo atribuyo a que finalmente López Obrador fue la elección de millones, tienen que la gente que defender su elección, y a que el PRI y el PAN, en lugar de retomar una agenda social con el coronavirus, con la pobreza, con la inseguridad, están en el electorero, ¿no? Claro. Y a Genoveva Huerta le preguntan ¿a quién ha apoyado ella con sus 70,000 pesos mensuales que gana como dirigente estatal del PAN? Nada mal. Dice que sí ha apoyado, pero que no dice a quién ni dice cómo, ¿no? Claro. Y se enoja con el reportero. Critica al gobernador cuando el gobernador se enoja con la prensa, y ella hace lo mismo, ¿no? Cuando ella es un personaje muy menor, ¿no? Y entonces no hay y Marco Cortés, olvídate, está peor, ¿no? Por eso lo dejó Ricardo Anaya, para que le cuidara al PAN, pero puso a un tipo con una inteligencia muy menor. Están en lo electorero, están en lo cachar votos, entonces la gente lo sabe. Vamos, el hecho de que critiquemos a Morena, que critiquemos a la 4T, no quiere decir que no nos acordemos de las porquerías de los gobiernos peístas o de los gobiernos panistas. Sí, pues no lo hicieron mejor. No, exacto. Es más, ellos heredaron el cementerio, ellos lo dejaron, ellos lo crearon. El peor país en materia de asesinato doloso, el peor estado, perdón, es Guanajuato, es panista. Entonces, a ver, ellos qué calidad moral tienen, político-moral, para criticar nada. No la tienen, y están en lo electoral. Es decir, yo no he visto a los panistas, ¿no? A Osvaldo Jiménez, el diputado, a Genoveva, al inexistente Jesús Saldívar, no lo he visto pues, preocupado en la pandemia, no lo he visto diciendo el comité municipal le pidió lana a los regidores, ¿no? Del PAN, y repartió despensas en las zonas pobres de la ciudad. Al contrario, los regidores